Dios me lo bendiga muchísimo, mis hermanos. Así como sabemos que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Quiero hablar contigo y yo lo único que te pido con todo mi corazón es que tú te creas lo que vamos a estar confesando. Esta mañana es nueva. Dios todos los días hace cosas nuevas. Esta es una mañana donde vamos a recibir fuerzas del cielo, donde nos vamos a llenar del vigor, de la presencia de Dios, de las fuerzas de su fuerza. Esta es la mañana donde el débil una vez más dice: diga débil, fuerte soy. Señor, en medio de mi debilidad yo sé que tú te vas a glorificar. Amén. Aleluya. Mira, esta leve tribulación momentánea no detendrá la gloria que nace su vendrá, que te sorprenderá, te catapultará. Tu lágrima el Señor enjugará y testificarás de lo que viviendo estás, que yo no sé por lo que estás atravesando, pero yo veo un milagro, se acerca un milagro, que yo no sé por lo que estás atravesando, pero hoy yo veo un milagro, se acerca un milagro, que yo no sé por lo que estás atravesando, pero, y yo no sé por lo que estás atravesando, pero viene un milagro, yo siento un milagro, que yo no sé por lo que estás atravesando, pero, y yo no sé por lo que estás atravesando, viene un milagro, yo siento un milagro, yo veo un milagro, lo creo, lo abrazo, mi milagro hecho está. Lo creo, lo abrazo, mi milagro viene ya. Lo creo, lo abrazo, mi milagro hecho está. Lo creo, lo abrazo, oh mi milagro aquí está. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero yo no sé por lo que estás atravesando, pero viene un milagro, oh yo siento un milagro, que yo no sé por lo que estás atravesando, que yo no sé por lo que estás atravesando, viene un milagro, yo siento un milagro. Mi hermano, casi rompo la guitarra. Vamos a unirnos de nuevo esta mañana para buscar el rostro de Dios. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas sobre nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, yo te pido una vez más que tú estés tocando todas nuestras heridas, nuestros corazones, Señor. Ay, Dios. Y esta leve tribulación, Padre, todo lo que estamos pasando es momentáneo, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Mi hermano, yo quiero exhortarte, yo quiero pedirte, no sé, en tu país a qué hora se suben los videos. De hecho, yo no quiero ni tan siquiera que tú pienses que yo lo que estoy buscando son vistas o demás. Si quieres, busca a otra persona. Si quieres, busca a Juan Carlos. Si quieres, busca a la persona que más identificada tú te sientas para buscar el rostro del Señor. Pero no dejes de buscarlo.
No dejes de buscarlo, no dejes de buscarlo. Ya Cristo viene. Los tiempos son malos. Hay muchas personas que no están preparadas. Hay muchas personas que se van a quedar. Hay muchas personas que están viviendo una doble vida. Hay gente que está viviendo pasándole la mano al pecado. Es tiempo de velar y orar en todo tiempo. Si tenemos la posibilidad de entre nosotros mismos ayudarnos, hermanos, no vamos a perder la oportunidad. Vamos a seguir buscando el rostro de Dios juntos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Toma control de nuestros espíritus, Señor, para recibir la palabra, la enseñanza. Padre, muévete como tú quieras, papá, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de hoy tiene que ver con guerra espiritual y producto de eso vamos a estar como que compartiendo también testimonios que tienen mucho que ver con el tema de lo que vamos a estar hablando, testimonios de cómo los demonios literalmente se levantan cuando tú y yo vamos a aprender de la verdad de la palabra. Cuando tú y yo estamos teniendo efecto en el mundo espiritual, cómo Dios puede abrir tus oídos espirituales, cómo el Señor puede permitirte que tú escuches la lengua de los demonios. Vamos a estar hablando sobre personas que no pueden ir a la guerra, dicho por el Señor y escrito en la Biblia, que quizás le hemos pasado por adelante, pero no nos hemos centrado a meditar en eso. Quiero orar porque la guerra espiritual, lejos de lo que muchos creemos que es una fantasía, una historia mística, es una realidad que se vive equipados en el lugar santísimo, en el lugar santo, en la presencia de Dios. Si aún nadie te enseña, el mismo Espíritu te va a llevar a eso. Porque Dios no te va a dejar desamparado, porque Dios no va a dejar desamparado a sus hijos. En los comentarios alguien me pedía oración por rompimientos y rupturas de maldiciones generacionales. Vamos a tomar el próximo video para en un momentico, sea al final o al principio, estar orando por eso. Pero tiene que ser algo totalmente voluntario. Y hay maldiciones generacionales que la ruptura, el rompimiento, incluso requiere un ayuno. El Señor nos manda a meternos en ayuno, amén. Pero quiero que te llenes de ánimo, porque para eso vino Cristo a la tierra, para liberar a los cautivos, para darle vida a los oprimidos, para levantarlos, para darle vista a los ciegos espirituales, a los sordos espirituales, más que a los naturales, porque Cristo vino a tratar con nuestros corazones. ¿En qué sentido? A volvernos a instituir en la gloria de la que fuimos destituidos un día a causa de Adán y de Eva. Y eso no es en la carne, eso es en el espíritu. Por eso el Señor dijo que es más fácil que yo diga al paralítico que se levante y que ande, o que sus pecados le son perdonados. Porque el Señor estaba sanando su interior cuando Él clamó a Cristo, a Dios. Y entonces, por consecuencia, su carne recibió los beneficios de la sanidad interior. No recuerdo tu nombre, pero vas a ser sana de toda atadura espiritual, sea en maldición, sea por causa de pecado. Tú y tu esposo van a ser sanos en el nombre de Jesús. Basta que quieran, basta que ponga su corazón en las manos de Dios, porque uno en la palabra le digo, Señor, si quieres, si tú quieres, sáname. Y el Señor le digo, no, yo sí quiero. Dios quiere sanarnos, Dios quiere hacernos libres, Dios quiere llenarnos de fuerza, amén. Así que vamos a estar hablando hoy de este tema y productos de que ya grabé la enseñanza. No profundizo sobre el tema de la ruptura de la maldición. Pero para el video de mañana vamos a estar hablando, mis hermanos, no solo esta persona que me escribió, sino todos nosotros, que quizás tenemos algo atado y no nos habíamos dado cuenta, ¿ok? Acuérdense que las maldiciones vienen desde los bisabuelos, abuelos, padres, y aún nosotros mismos desencadenamos maldiciones cuando no estamos ajustados con Cristo y cometimos pecados y demás. No basta con decir, ahora creo en Jesús, amén y amén. Los demonios tienen derechos legales en el mundo espiritual que necesitan ser rotos, ¿ok? Si no me estoy haciendo entender, o si tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que mi confesión con Cristo no sea suficiente? No, sí es suficiente. De hecho, ahí está toda la libertad que tú y yo vamos a ir teniendo. Es como la obra de santificación. Nosotros aceptamos a Cristo y de la primera ya no estamos a la perfección de santificación. Es un proceso.
porque a medida que nosotros vamos renunciando, vamos muriendo a la carne, pues el Espíritu Santo nos continúa santificando y se continúan rompiendo maldiciones generacionales. Amén. No quiero decirte que tú necesitas toda tu vida para romper una maldición generacional. No, 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 no. Yo creo que todo puede ser roto por medio de la unción, se pudre el yugo, pero incluso necesitamos revelación de cosas ocultas que tú y yo no conocemos para la ruptura de la maldición. Con respecto al caminar y al proceso, me refiero a que nosotros nos convertimos y hay misterios espirituales que nos son ocultos, cosas que no entendemos. Nosotros hoy en día vemos las cosas de una manera diferente al día en que nos convertimos al Señor, porque hemos crecido un poquito, porque hemos madurado un poquito, ¿ok? A eso es a lo que me refiero. No necesitamos la vida entera para romper las maldiciones generacionales. No, yo creo que Dios está acelerando tiempo y que Dios nos está tratando con nosotros para que seamos totalmente libres cuando el Hijo nos libertare, ¿ok? Amén. Así que vamos a proceder a la enseñanza. Y le voy a compartir una experiencia que me sucedió subiendo el video de ayer, que viene muy, muy de la mano con lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Ok? Así que bueno, mientras estaba subiendo el video de ayer del tabernáculo, si de casualidad tú estás viendo este video 2 meses después que se acabó el ayuno, yo te aconsejo que tú veas el video del día número 8 del ayuno. Porque es un video, si bien mis hermanos tuvimos que pasarle bien por arribita al tabernáculo, porque se nos llevaría mucho tiempo, es un video para meditar y para estudiar. Y para estudiar pacientemente, ¿ok? Entonces, mientras lo subía, el Señor me abrió los oídos espirituales y me permitió escuchar un demonio que me dijo, desgraciada. Bien, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de guerra espiritual. Ay, bueno, esto es un tema súper polémico y hay algunas personas, sobre todo bautistas, que no entienden bien el tema. Caballeros, como siempre les digo, esto no depende de mí ni de lo que yo me quiera inventar. Si lo dudas, busca Efesios 6:10 para no leerlo aquí, porque me va a llevar tiempo. Efesios 6:10 habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que necesitamos una armadura espiritual porque hay una batalla y una pelea real. Solo para los hermanos de la iglesia primitiva, no. Esto sigue siendo, ¿ok? Bueno, sucede que hace un tiempo atrás yo estaba estudiando. De hecho, me parece que estaba igual separada con Dios en un ayuno, pero no lo recuerdo bien. Y me sucede que escucho a los demonios hablando, cuchuchando. Yo me asusté porque nunca había tenido esta experiencia. Entonces empecé como que tú sabes, a esas horas te reprendo en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo me cubre. Y yo como que súper asustada porque no sabía qué estaba sucediendo y por qué yo podía escucharlo. Y yo que siempre le he dicho al Señor, Señor, cuando me vayas a enseñar cosas, por favor, enséñame ángeles y ese tipo de cosas, porque me daba un poquito de temor. Entonces resulta ser que me llama una amiga mía que esa madrugada, mientras me estaba sucediendo eso, el Señor le dio un sueño. Es una hermana de la iglesia, ¿ok? Y entonces ella me dice, Carly, ayer tuve un sueño súper raro contigo. Yo soñé que en una hoja el Señor escribía, el sueño un poquito más largo, pero voy a la parte esencial, que el Señor escribía 5 lenguas que se me daban, pero una de ellas era la interpretación para la lengua de los demonios. Y le digo, Rosana, tú no sabes lo que tú me estás diciendo, porque ayer en la madrugada yo escuchaba demonios cuchuchar y a mí me dio mucho susto, me asusté muchísimo. Y entonces resulta ser que era que el Señor me estaba dando la interpretación de la lengua de los demonios. Pues yo me pongo a preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Qué sentido? En ese momento que bueno, no fue muy productivo en mi propia opinión, en mi opinión humana, ¿ok? Bueno, pasa el tiempo y yo no puedo escuchar cuando yo quiero, como tú y yo no podemos tener una visión cuando tú y yo queremos. Es cuando el Señor lo permite por un objetivo específico, ¿ok? De hecho, si el Señor me da la interpretación de lenguas demoníacas o de artimañas del diablo, me permite escucharla para atacarle contra, entonces sí. De lo contrario, ¿qué sentido tendría, mis hermanos? ¿Y por qué se los digo? Porque yo no estoy haciendo este testimonio para que ahora tú como que pierdas el enfoque de que nuestra prioridad es escuchar la voz de Dios, el corazón de Dios, entender el mover en el reino del Espíritu Santo. Si el Señor nos permite este tipo de cosas como armas de guerra,
como estrategias de guerra. Bueno, entonces sí. Pero tu enfoque y mi enfoque, como siempre digo, no puede estar en las tinieblas, no puede estar en las cosas del diablo. No le prestemos más atención al diablo y a sus demonios. De las que lleva, están derrotados. Nosotros estamos con el vencedor, así que tenemos que buscar las cosas de arriba. Él nos quiere dar un extra, Él nos quiere abrir los oídos espirituales. Gloria a Dios, porque me va a servir como arma de guerra, ¿ok? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? De guerra espiritual. Vamos a estar viendo en el libro de Josué cómo el Señor hace distinción entre personas que pueden ir a la guerra y personas que no pueden ir a la guerra. Pues estábamos hablando del libro de Efesios, como el Señor dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que tenemos una lucha trazada y ya vencida, ya ganada en la cruz del Calvario por medio del Señor. ¿Y esto cómo es? Sí, porque el caballo se alista para la batalla, pero Jehová le da la victoria. Él pelea por nosotros, ¿ok? Entonces, mis hermanos, estábamos hablando como me sucede esto en un momento, cojo coronavirus. Estos temas siempre me dan un poco de risa, porque como que son experiencias que uno va experimentando, valga la redundancia, por primera vez. Uno se impacta, se asusta, o a veces no, como que no las entiende, hasta que luego tú dices, Señor, por esto permitiste tal cosa. Señor, esto tenía que ver con tal más cual cosa, ¿ok? Entonces, bueno, nada, en el momento en que Dios permite que yo coja coronavirus, esa mañana yo me estoy quedando dormida y entre lo que estoy yéndome de mi conciencia natural y entrando al reposo del sueño, pues en ese éxtasis yo escucho un demonio clarito que le dice a otro, oye, vamos a darle un dolor de cabeza muy fuerte para provocarle un derrame cerebral y dejarla mongólica. Bien, ustedes dirán mongólica. Si bien yo nunca he escuchado un demonio decir malas palabras, nunca, sí me he dado cuenta cuando ellos hablan, que ellos no hablan como que fino, si bien lo pueden hacer, ¿ok? No podemos tener esto como una distinción entre un ángel y un demonio, entre las cosas. Cuidado que el diablo se disfraza de ángel de luz y ellos saben hablar español, inglés, alemán y pueden hablar con mucha fineza y con mucha vulgaridad. Pero bueno, se los digo porque en sueños, ¿cómo a veces saber si un sueño es de Dios o no? En sueños, el Señor una vez me dio una información de una situación de mi vida que yo le estaba pidiendo confirmación. Y bueno, había una pared blanca en el medio y yo escuchaba una voz que me guiaba y me direccionaba en el sueño y entendí lo que tenía que hacer. Pero a los días tengo el mismo sueño y al lado mío había un hombre de aspecto bastante sucio que estaba fumando con la encía negra y él me guiaba, ¿ves? Me decía, oye, mi hermana, mira, y me hablaba así, súper vulgar, y yo decía, ay, pero qué raro este ángel. Y yo cuando me despierto digo, es que esto no es un ángel. Resulta ser que a todo lo que él me estaba guiando era lo opuesto al primer sueño. Y yo le he estado pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a distinguir. Porque si tú me usas dando palabras, si tú me usas dando profecías, si tú me usas en sueños, entonces yo necesito distinguir cuándo el sueño viene de ti y cuándo el sueño no viene de ti. Cuándo la palabra viene de ti y cuándo la palabra no proviene de ti. Pues entonces el Señor me permite en una semana tener un sueño de Él y un sueño que no era de Él. Y en este caso, ojo, no podemos hacer de nuestras experiencias una doctrina, pero en este caso el Señor me permite ver cómo el Señor nunca nos va a hablar con vulgaridad, ni se nos va a manifestar así todo sucio, fumando. O sea, si a Dios no le agrada que nosotros atentemos contra nuestro templo, que tengamos vicio, ¿qué ángel va a estar fumando en el cielo? Amén. Eso lo digo porque sé que muchas personas quizás han tenido sueños raros que supuestamente te están guiando y tú dices, bueno, pero ¿será? Porque esta es la situación donde yo estoy viviendo. Tenemos que estar entendidos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y en esta guerra espiritual, pues el diablo no solo va a venir, ni tan siquiera va a venir nunca, puede que nunca lo veamos, con 2 cuernos, un tridente y una cola, pintado de rojo. Porque él sabe, de hecho, cómo engañó el diablo a Eva, que había visto a Dios. Dios se paseaba por el huerto del Edén. ¿Cómo engañó el diablo a Eva? Con la palabra. ¿Cómo la engañó? Con la verdad. Tomó la verdad y la distorsionó.
No le vino con un tridente, no le vino diciéndole cosas malas que podía haber hecho que disgustasen a Dios. Él la quiso engañar por la verdad. ¿Cómo quiso engañar el diablo a Jesús en el desierto? ¿Cómo lo quiso tentar? Por medio de la verdad. Él no le dijo cae en fornicación, él no le dijo ve y mata a un hermano, no le dijo nada en contra de lo que él sabía, porque él sabía con quién él estaba hablando. Él le dijo, puesto que eres el Hijo de Dios. De hecho, Jesús en un momento dice, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. O sea, ya se conocían, ya ellos se habían conocido. Satanás sabía que él era el verbo y él no podía venir al verbo con mentira. O sea, no podía venirle no utilizando la palabra, no le podía decir, a Dios le agrada que tú estés en fornicación. No le podía decir eso. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la verdad y la distorsionó. O sea, nosotros queremos un traductor que se dedique mejor a traducir la palabra que Satanás. Nadie. Espérate, Eva, ¿qué te dijo Dios? Que no debes comer de ese árbol, yo te explico, yo te traduzco. Yo te voy a masticar la palabra. El primer masticador mentiroso y embustero de la palabra lo tenemos ahí. El diablo, la serpiente antigua, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Asimismo con Jesús en el desierto. Él no pudo venirle con algo en contra de lo que sabía que era la esencia del verbo en esta tierra. Por eso le quiso venir con la palabra distorsionada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tema de sueños y más que estábamos hablando, porque el enemigo se nos va a querer presentar muchas veces cuando ya tenemos un nivelcito, ¿ok? De por lo menos de lo que está bien y lo que está mal, y a nuestro nivelcito que estemos. ¿Por qué digo nivelcito? Caballero, porque a mí me aterra que nosotros creamos que estamos en un nivel donde no estamos. El que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña, dice la palabra. Y debemos tener a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Que el Señor arranque de nuestros corazones todo orgullo, toda soberbia, todo enaltecimiento, toda vanagloria. Porque por eso cayó el diablo del cielo. Porque por eso Dios mira de lejos al altivo. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Así que bueno, Él se nos va a querer presentar según el nivel donde estemos, hablándonos, distorsionándonos, según lo que hayamos entendido. Pues ya aprendimos cómo opera algo en la palabra, cómo opera el Señor en alguna dimensión. Ahí viene el diablo y te dice, espérate, yo te explico. Por eso dice que cuando en la parábola del sembrador, que es como cuando viene el sembrador y siembra, es como la palabra que se siembra en nuestro corazón, que cuando no se entiende, viene el malo y lo arrebata. Hay muchas maneras de arrebatar la verdad, pues distorsionándola. Tampoco tenemos la verdad. Obtuvo Eva la verdad. No, Eva, no era verdad que podías comer del árbol. Era verdad lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús. No era verdad, pero él sí lo sabía, porque él era la verdad. Y la mentira no pudo contra la verdad. Amén. Entonces, hablando de todo esto, volviendo al tema de las lenguas, volviendo al tema de los sueños, ella me dice cómo es que el Señor me había entregado la interpretación de las lenguas que hablaban los demonios. Me pasa cuando voy a coger el coronavirus, que entiendo que me querían como que poner un dolor de cabeza muy fuerte para provocarme un derrame cerebral. Pero en ese momento que yo tengo el sueño, yo no me sentía mal. Yo simplemente llegué a mi casa y me acosté a dormir. Ya yo estaba incubando el virus, pero yo no lo sabía. Pero los demonios sí. Y sabían los efectos, sabían los síntomas del virus. Quizás si hubiese entendido que el Señor me estaba permitiendo escucharlo para poder accionar, para poder haber hecho algo, quizás hubiese sido diferente el proceso que tuve que pasar, porque yo vivo sola. Entonces me pareció tan ridículo el escucharlos diciendo para dejarla mongólica. Yo dije, no. O sea, yo sé que los demonios son criaturas caídas, destituidas de la gloria de Dios. O sea, no son personas santas, limpias, por ende tienen suciedad en su espíritu. Pero nunca me imaginé que hablasen así. Por lo que yo dije, nada, esto debe ser un invento mío o qué sé yo. No le pude dar ninguna explicación. Seguí durmiendo y escuchaba las voces que sí, dale, para que le dé un derrame, sí. Y yo, como sé que Dios tiene un plan conmigo, pues como que yo no estaba tentando a Dios, pero no lo entendí y Dios conoce los corazones.
Así que horas más tarde, 5 o 6 horas más tarde, en lo que estaba durmiendo, me despierta un dolor de cabeza muy fuerte. Pero mi hermano, que de ustedes haya tenido coronavirus, yo no sé cómo les dio a ustedes, el dolor de cabeza que me dio a mí, yo realmente pensé que me iba a pasar algo. Me despierto de golpe y cuando intento coger el teléfono para llamar a mi mamá, que vive cerquita de mí, pero no conmigo, yo vivo totalmente sola, con el Señor y con los ángeles, no podía mirar la pantalla porque el dolor era tan fuerte que cuando intentaba mirar la pantalla, pero me parecía que se me iba a reventar la cabeza. Y entre que me asusté un poco porque no tenía manera yo no tengo un teléfono fijo en la casa, de la única manera que podía llamar a alguien era por el celular y no podía ni desbloquear el teléfono porque no podía mirar la luz. Entonces yo pensé que tenía migraña. Yo nunca, yo sé, yo no soy migrañosa ni nada. Pues Dios, no, que el Señor reprenda esa enfermedad y que todo el que padezca migraña, el Señor lo sana en el nombre de Jesús, amén. Pero bueno, realmente no es algo que me haya afectado en mi vida. Por lo que me resulta todo muy raro. Comienzan a pasar las horas y yo me voy poniendo peor. Así que intento tapar, en el cuarto tengo unos cortineros e intento tapar, me subo en una silla y tapar cada huequito de luz porque cada vez el dolor de cabeza se hacía más insoportable. En lo que me subo en la silla para intentar tapar, me dio un dolor de cabeza tan fuerte que me fui para atrás de la silla, caballero. Vaya, fue una cosa tan fea. Yo nunca he experimentado algo así. De hecho, gracias a Dios, yo no soy una persona enfermiza. Me tuve que aguantar del cortinero que por poco nos caemos yo, la cortina, la ventana, todo el mundo se cae. Gracias a Dios me quedé colgando, puse toda la fuerza en mi corazón en Cristo y en la mano en la cortina. Y gracias a Dios no me pasó nada y me recordé de las voces que habían dicho, vamos a ponerle un dolor de cabeza muy fuerte para que le dé un derrame y se quede mongólica. Bien, no me gusta esa palabra, pero bueno, quiero pronunciar las cosas como fueron, porque quizás esta experiencia pueda ayudar mañana a alguien a que no ignore la estrategia que me estaba dando el Señor a mí, y que seas tú, mi hermano, en ese momento puedas hacer guerra espiritual. Quizás si yo hacía guerra espiritual en ese momento, las cosas me hubiesen sido diferentes. Por lo que me senté en la cama y te podrás imaginar que me iba a ser mucho más fácil hacer guerra espiritual cuando me sentía sana que en ese momento. Pero bueno, empecé a orar y le dije, Señor, ahora creo que sí es verdad, que me diste la interpretación, que me estabas permitiendo escuchar un plan del diablo en contra de mi vida, porque no sé si tú sabes que hay dolores de cabeza que si tú no los atiendes pueden provocar un derrame. O sea, yo no sabía nada de esto, lo vine a saber después. Y pueden realmente causar coágulos de sangre en la cabeza y quedar con problemas. Si bien Dios tiene un propósito con nosotros, a veces el Señor nos mueve a interceder por alguien con quien Dios tiene propósito. Que quizás para que lo libre el Señor de un accidente. Oye, ora por fulano que va a ser atacado y tú y yo necesitamos interceder por esa persona y puede que ni que pierda la vida, pero tú y yo podemos librarnos, o sea, el Señor, librarnos de muchos malos momentos por los cuales no tenemos que pasar si realmente hacemos caso a la intercesión. Pero sí, mira por ejemplo lo que pasó con, ¿qué rey fue? Me parece que fue Ezequías. Ahora no lo recuerdo, se lo voy a poner aquí en el video, se lo voy a poner cuando lo edite. Que Isaías fue a profetizarle, y a decirle que ya había llegado el tiempo en que preparara los papeles de reinado porque el Señor se lo llevaba. Él vira la cabeza contra la pared y llora y le dice, Señor, acuérdate de cómo te he servido. Y el Señor paró a Isaías en el medio de la puerta ya yéndose y le dijo, vira y dile que le concedo 15 años más de reinado. O sea que quizás en un momento por poco ya no reina más. ¿Ok? Pero bueno, por medio de que él intercedió por su propia vida, el Señor le extendió 15 años más. ¿Ok? A esto me refiero, que a veces el Señor nos manda a interceder por otros, por nosotros mismos. Amén. Podemos hacer un video hablando de la intercesión, pero son temas fuertes, mis hermanos. Hay que asimilarlo, entendiendo la realidad de la palabra y no lo que creamos que puede ser blanco o rosado, sino lo que diga el Señor, pues eso es lo que es. Amén. Entonces, nada. Con respecto a este tema aprendí, bueno, si quieren saber cómo terminó la historia, nada, cuando me mejoró un poquitico el dolor de cabeza después de muchas horas,
aquí pasándola bien mal después de la guerrita espiritual que pude hacer porque realmente estaba muy, muy, muy mal. Pude llamar a mi mamá vino y ella me atendió, los dolores de cabeza pararon, pero realmente vi que no era mentira, que yo había escuchado la realidad de lo que me iba a suceder, ¿ok? Entonces mis hermanos, subiendo el video, estaba teniendo los problemas típicos y usuales y escuché la voz de un demonio que me dijo, desgraciada. Yo sé que eso es mentira, como cuando tú estás quizás haciendo una liberación, ¿no? Estás como que en medio de una batalla, sal fuera en el nombre de Jesús y te dicen, yo no voy a salir, Cristo no tiene poder, o sea, ellas hacen confesiones para tentar tu fe, ¿ves? Para ver qué tanto tú te lo crees. De hecho, tenemos testimonios, cantidad que pueden ser de edificación, pero no me quiero desvirtuar porque, como siempre, hablando de la palabra siempre nos extendemos, ¿ok? Así que mis hermanos, ¿qué quería decirles con respecto al video anterior? ¿Y por qué lo voy a contar? Porque tiene que ver con la guerra espiritual y con que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que el diablo teme por lo que tú entiendas de la verdad. Porque cuando tú entiendes la verdad, difícilmente vas a ser movido. Ya tiene que ser que en tu concupiscencia sea seducido y venga el tentador y te tiente y caigas en pecado, pero sabiendo tú que eso no está bien. No el diablo tergiversando la verdad, como hablamos de Adán, como hablamos de Cristo, ¿ok? Entonces, de las primeras veces, porque ahora no recuerdo el orden, yo tengo una amiga en el otro extremo de Cuba. Entonces ella me pide por favor que le comparta, que le hable del tabernáculo, porque ella estaba escuchando que estaba haciendo un tema poderoso y que empuja a otra dimensión, que provoca que caigan escamas, ¿ok? De los ojos y nos lleva a otro entendimiento de la palabra. Así que ella me pide que se lo comparta. Como no fue un tema corto, me extendí hablándolo porque teníamos tiempo, se lo grabé por audios de WhatsApp, lo que me llevó como 3 horas. En videos divididos, ¿ok? En videos no, perdón, en audio. Así que se los envío y eso fue a las 7 de la noche. A las 10 de la noche yo le pregunto, ¿te llegaron? Por mensajes normales. Y ella me dice, no, llevo 3 horas intentando descargar los audios. Que el audio no era de 3 horas, ¿ok? El audio estaba picado. Eran audios picados, no tenía por qué suceder eso. Y ella me decía, nunca me ha pasado así, de esta manera, pero creo que es por el contenido espiritual que tiene dentro. Ah, bueno, ok. Pasa más tiempo y le pregunto, ¿ya? No todavía. Bueno, así hasta que pasaron más horas y le digo, oye, pero todavía. Dice, no, si tú supieras lo que acabas de pasar. Ya cuando se iba a completar la descarga completa de todos los audios, pues se cayó todo y tuve que empezar desde el principio. Dígole, no. Esto no puede ser, esto es espiritual y como yo sé lo que se mueve cada vez que se quiere compartir el tabernáculo, vamos a hacer algo. Le voy a pedir al Señor que envíe un ángel. Yo sé que te sonará una locura, mi hermano, esto es por fe y hasta donde te llegue la fe a creer en lo sobrenatural, lánzate. Yo dije, donde quiera que el Señor esté cubriendo con su sangre, no va a poder el diablo hacer de la suya, ¿ok? Esto fue lo único que dije. Padre, te suplico que envíes un ángel y tu sangre cubriendo todo el trayecto invisible. En lo que yo estaba terminando de decir esa palabra, dice ella, oh Gloria. Dígole, ¿qué pasó? Díceme, acaban de llegar en segundos todos los audios que llevo intentando horas descargar. Cuando hablaste de que Padre, por favor, envía un ángel y que la sangre de Cristo sea cubriendo toda la atmósfera espiritual por donde ha de viajar ese mensaje. Cuando pronunciaste esas palabras, llegaron todos los audios. Ella estaba impactadísima y yo estaba como que actúa normal. Pero yo estaba súper impactada también porque me di cuenta del poder, ¿no? De wow. Pero no estamos hablando ahora ni de ángeles, ni estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de la oposición para compartir del tabernáculo. Otra muchacha de aquí de la iglesia, Kenita, pues estábamos una madrugada compartiendo desde los atrios, solo de los atrios, y empieza ella también a luchar. Yo la veía luchando contra un desequilibrio ahí como que... Y yo, ¿pero qué te pasa? Y me decía, es que siento que se me van a caer los dientes, se me entumió la encía mía, creo que se me van a caer los dientes. Y yo le decía, ¿cómo se te van a caer?
¿cómo se me van a caer los dientes? Y ella me decía, no sé qué me pasa, me siento muy mal. Le dije, yo sé qué te está pasando, vamos a interceder, vamos a orar. Pues intercedimos, oramos, se le quitó todo y también para la gloria de Dios fue muy bueno. Mis hermanos, testimonios como estos, 1.300.000, cada vez que se intente compartir la verdad, cada vez que hay una campaña, cada vez que haya un culto, cada vez que tú vayas a quien te diga, oye, puedes venir hoy que mi mamá quiere aceptar a Cristo, a ver si oras por ella. A esa hora te vas a sentir mal, porque donde el diablo ve que hay ganancia, donde el diablo ve que se va a mover el poder de Dios, la verdad, que puede haber edificación, crecimiento, va a querer hacer de las suyas, va a querer hacer guerra. Entonces, ¿qué deberíamos hacer tú y yo? Él está haciendo guerra todo el tiempo. Tú y yo estamos en una guerra espiritual. Desde que tú y yo nacimos de nuevo, estamos sumergidos en una guerra, quieras o no quieras. Y eso lo podemos ver incluso en el libro de Éxodo, que dice que todos los israelitas, nosotros sabemos que somos el Israel espiritual del Señor, y que todos los israelitas que nacían en aquel tiempo, como eran tan numerosos y estaban naciendo tanto, pues tenían que matar a todos los varones. Faraón dio esa orden, que allí fue cuando la mamá de Moisés lo puso en el Moisés en la canasta y se lo encontró la hija de Faraón y demás. Sabemos esa historia. Así que, ¿qué es lo que sucede? Tenían que morir los varones, porque eran los que podían procrear, o sea, los que tenían el germen, los que tenían lo que podía fecundar a la hembra. Si te das cuenta, a la hembra no le dijeron que le tenían que hacer nada, porque la hembra va a tener la representación aquí en este estudio como la tierra que le cae la semilla. O sea, si no hay palabra, pues tú y yo podemos andar por esta tierra mientras no tengamos a nadie que nos pueda hablar de la verdad. No va a suceder nada. Por eso, si nadie nos habla, aún las piedras hablarían. Por eso el Señor dijo, id y hacer discípulos y predicar el Evangelio, y el Evangelio va a llegar a todas las naciones, porque lo que necesitamos es que se mueva la palabra de Dios, y Dios nos escogió a nosotros para eso, a través de tu vida y a través de mi vida. O sea, ¿qué quiere el enemigo? Silenciar las bocas que pueden dar semilla. Las bocas que pueden... ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios. Tú y yo no somos la palabra es Cristo, pero tenemos la palabra. Y una vez que lo recibimos, que se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, que entendemos lo que estamos hablando, el enemigo quiere provocar nuestra muerte para que no podamos como que sembrar en otros la palabra que un día fue sembrado en nosotros. Me estoy haciendo entender, caballeros, si en algún momento yo no me estoy haciendo entender en algo o me enredo, porfa, déjenmelo en los comentarios y aclaro si es algo sencillo en los comentarios. Si no, hacemos otro videito aclarando todas las cosas, que para eso son estas clases, para crecer juntos, para edificarnos, amén. Así que, mis hermanos, estamos en una guerra. El pueblo de Israel, por estar creciendo y por ser numeroso, estaba en una guerra. Pues tú, por estar creciendo en el mundo espiritual, pues nosotros, por estar creciendo como cuerpo de Cristo, estamos en una guerra. Y viene una guerra especial cuando el enemigo ve que tú estás siendo de bendición, cuando tú estás siendo un reclutador de almas para Cristo, cuando tú estás sacando a la gente de la ignorancia espiritual. ¿Por qué digo ignorancia? Porque la palabra clara, la escritura dice en Oseas, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que si alguien, lo poquito que tú y yo podamos saber, lo poquito que tú y yo podamos entender, si lo compartimos con otra persona, pues entonces puede ser de impacto para la vida de esa persona, y eso al diablo le cae mal. Entonces, ¿a dónde vamos? En que estamos en una guerra, y aunque tú no quieras ponerte a la ofensiva ni a la defensiva, pues entonces tú y yo viviremos desterrados por el piso, llenos de magullazo y de piñazo. Si bien el diablo no puede tocar nuestras almas, estamos en una guerra. Entonces podemos vivir en constante depresión. Entonces podemos vivir enfermos por gusto. Entonces podemos vivir desanimados creyéndonos las mentiras del diablo. Porque cuando el diablo te ve con mucho vigor y con mucha fuerza, te empieza a decir, tú no vales. Porque cuando el diablo ve que vas a subir un video de bendición, te dice, desgraciada. Mentira, calla, Satanás, en el nombre de Jesús, es mentira tuya. Estamos llenos de gracia por la gracia y por la misericordia de Dios. Que la gracia y la paz del Señor sea con nosotros, como decían los apóstoles en las epístolas. Ese tú no vales, ese tú no sirves, ese mátate, ese Dios no lo va a hacer contigo. Volviste a fallar, sucia, sucio, inmundo. Que el Señor reprenda la mentira del diablo. Que el Señor, mientras tú y yo estemos
respirando. Es oportunidad que tú y yo estamos teniendo para ser restaurados delante de Dios. ¿Ok? No estoy hablando ni de los pecados de muerte, como dice Pablo, ni de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque hay cosas que, bueno, tú y yo deberíamos saber cómo funcionan, pero no es el tema de la clase. Así que vamos a hablar de Josué. Sabemos todo lo que dice en Josué 1. Resulta ser que cuando llega el versículo 12, el Señor le dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Así que estamos hablando de guerra, estamos viendo cómo el Señor le da coordenadas específicas a Moisés, y Moisés, por supuesto, se lo comunicó al pueblo, y ahora Josué se los está recordando. Las mujeres, los niños y las bestias no van a pasar del lado de allá. Los valientes y los fuertes son los que irán a la guerra. Bueno, si todo el Antiguo Testamento es sombra y figuras de tu vida y de mi vida, si en Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios y que tú y yo estamos en una guerra, entonces ¿cómo acomodamos esto a nuestra vida? Yo quiero que tú sepas que la mujer, aquí en la Escritura, tiene una representación. ¿Eso quiere decir que las mujeres no pueden ir a la guerra? Eso quiere decir que los únicos que pueden dar palabra de vida son los varones. En la representación de Egipto, cuando Faraón quería matar solo a los varones. ¿Eso quiere decir que las mujeres no tienen persecución? No. Si nosotros vemos en China, en Nigeria, en India, cómo matan tanto a hembras como a varones. O sea, es una representación espiritual. ¿Qué representa? La mujer no puede ir a la guerra. Mira, la mujer representa fragilidad. Fíjate que incluso el Señor le habla a los maridos, ¿no? A través de Pablo en el Nuevo Testamento, que cuiden a su mujer como vaso más frágil. ¿Ok? Así que tú sabes que en el mundo la mujer por lo general es tratada más suave. Porque la mujer es como que más débil, como que no puede hacer. Tú me dirás, ay, qué machista. No, yo no lo pienso así para nada. Pero es la imagen de la mujer, ¿ok? Si bien los hombres tienen más fuerza que nosotros para cargar un tanque, un trozo de hierro, Dios los hizo así, los hizo físicamente más fuertes que nosotros. No creo que la fortaleza emocional sea mayor en un varón que en una hembra. Creo que va de dominio propio, de llenura del Espíritu, de frutos del Espíritu. Amén, como hablábamos una vez en un corto. Y bueno, para no irme de aquí. Mujer hace referencia a debilidad, a fragilidad. Entonces yo siempre le digo aquí a los varones, en la congregación y a los jóvenes y demás, muchachos, hay mujeres que se comportan más fuerte que los mismos hombres, porque hay muchos hombres que están en una condición de damisela encantadora. No, así no se va a la guerra. Hey, hombre que me escucha, esto no es solo para las mujeres, esto también es para los hombres. Tenemos que ser guerreros en Cristo Jesús, tenemos que ser fuertes en el ser interior. ¿Y por qué guerreros y no guerreras? Mira, da lo mismo como tú le quieras decir. Eso da absolutamente lo mismo, porque en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, que ya no hay siervo ni libre, que ya no hay varón ni hembra. Ya no hay varón ni hembra. ¿Por qué? Porque en el ser interior somos conforme a la nueva creación. Si bien nos toca nuestra responsabilidad y en las hembras, bueno, someternos a nuestros esposos y los esposos, la cabeza del matrimonio y demás. En el ser interior no tenemos que atrofiarnos como mujeres para el ministerio. Hasta ahí estamos. Todos deberíamos estar creciendo a la estatura del varón perfecto. Todos deberíamos buscar la presencia de Dios. Yo he visto mujeres que han sido muy usadas por Dios siendo mujeres. Y hombres siendo muy hombres y cristianos que por su corazón no reverente a Dios, no temeroso a Dios, se han quedado sentados en un púlpito y han perdido su salvación por estar en pecado con todos los hombres que fueron. ¿Ok? En el ser interior no podemos ser frágiles para ir a la guerra. El Señor hace un tiempo ha estado tratando conmigo que haga guerra espiritual todos los días, y si bien la guerra espiritual se hace en el espíritu, fatiga.
Cuando tú estás ahí en intercesión y guerra espiritual que termina, sientes como que te pasó un camión por arriba, es como que... O como cuando ministras, que te toca ministrar la alabanza en el culto, la prédica, como que cuando estás ahí ministrando y Dios está dando palabra a través de ti y se está manifestando como que los dones con la presencia y demás, pues te sientes fatigado. ¿Por qué? Porque esa ministración ocurre a través del plano espiritual. Entonces como que a veces ya uno está cansado, ya son las 2, las 3 de la mañana, te vas a acostar a dormir y a esa hora Dios te muestra en una visión una gallina, como me pasó, porque me empieza a dar un dolor de cabeza muy fuerte que, como ustedes sabrán, es una de las manifestaciones del don de discernimiento espiritual. No sé si a veces te ha sucedido que tienes un dolor de cabeza en un lugar específico. Un dolor de cabeza fuerte solo en un ojo o solo en una parte de la cabeza o aquí atrás. Y bien puede ser un discernimiento para que tú y yo percibamos la atmósfera demoníaca que quiere estar a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces me sucede esto ya cuando ya yo iba a dormir y cuando voy a cerrar los ojos veo una gallina y yo sé que era brujería. Mis hermanos, si tú me estás viendo de España o demás, bueno, aquí en Cuba se mueve fuerte la brujería. ¿Ok? Podemos dar testimonios de esto en otros videos, pero bueno, para ir a lo concreto de la enseñanza. Por lo que Dios trató conmigo y me dijo, mi sierva, nosotros estamos aquí congregándonos los martes en vigilia, los viernes por la mañana tenemos ayuno, los sábados por la noche tenemos culto y son tiempos libres en la presencia de Dios, ¿ok? Y el Señor me ha hecho, de hecho las vigilias son desde las 11 de la mañana hasta las 5, las 6 de la mañana, toda la madrugada, guerreando, buscando el rostro de Dios. Y el diablo no está contento con eso. Estamos creciendo, estamos encontrando a Cristo en nosotros, la manifestación del poder de Dios, los dones, perfeccionándonos para el ministerio. El diablo no está contento, por lo que el Señor me dijo, tú tienes que estar entendida de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Las tinieblas te odian. Así que tú tienes que hacer guerra espiritual todos los días. Mis hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Pues entonces venía el batucazo y venía cosas que yo decía, esto se podía haber evitado en una guerra espiritual. Y a veces el Señor permite que caiga el peso del ataque para que tú y yo saquemos el guerrero que tenemos dentro, para que tú y yo nos despertemos, para que tú y yo nos pongamos en posición de guerra, porque nos tenemos que parar ahí en la línea de batalla para que el Señor diga, espérate, ahora yo peleo por ti. Nos tenemos que alistar. El caballo se alista para la batalla. Sueñas con caballo, tienes visiones de caballo, el caballo representa guerra espiritual. ¿Ok? Así que incluso fíjate que el Señor dice, si tanto te cansas en Jeremías con gente de a pie, ¿cómo correrás contra gente de a caballo, con gente de a caballo? Porque hay una dimensión de ataque al principio que son ataques leves, pero viene un ataque de a caballo. Habla de guerra, habla de oposición y si bien existen los caballos de parte del ejército de las tinieblas, también existe la representación del caballo. De hecho, ¿en qué viene el Señor? En el rapto, como viene en un caballo blanco. Porque ya no viene como vino al principio, cuando vino hace 22 años atrás. Vino en un burro, porque el burro, el asna, representa servicio. Él vino en una condición a servirnos. Por eso la enseñanza de lavarle los pies a los discípulos. Vino a servir y a entregarse en una cruz por nosotros. Ese era el verdadero servicio que el Señor venía a hacer en favor tuyo y mío. Pero ahora el Señor no viene a entregarse por nosotros. Ahora el Señor viene como guerrero, como el rey que es, que no ha perdido una batalla, como el victorioso. Caballo representa guerra espiritual. Así que tú y yo tenemos que ponernos las pilas, tú y yo tenemos que alistarnos como caballo y entender que el Señor va a pelear por nosotros. Pero hay que alistarse. En el ser interior, no aquí afuera, no podemos ir a ninguna tienda. De hecho, vamos a hablar más adelante, si el Señor lo permite, de armadura espiritual. No va de que voy al lugar secreto y le digo, y ahora me puse la coraza de justicia, y ahora me puse y cogí el escudo de la fe. No va de que tú coges como si fuera una tienda y tú eliges los artículos que vas a ponerte. Es un estilo de vida. La armadura espiritual es un estilo de vida. Así que mujeres, niños y bestias, es un estilo de vida. Tú y yo no podemos vivir un estilo de vida de fragilidad, de desánimo, de depresión. Si bien en algunos momentos nos vamos a sentir mal, como vimos en el video
desde el anterior sobre el desierto, sobre el proceso, sobre cómo Dios forma el carácter. Si tú y yo en medio del proceso y del desierto podemos tener gozo, porque el gozo es un estado de fortaleza espiritual, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. La alegría es una emoción y el gozo es un fruto del Espíritu. Alegría, tristeza, ansiedad, miedo, satisfacción, son emociones. Gozo, paz, mansedumbre, templanza, amor, frutos del Espíritu. Puedo estar triste manifestando los frutos del Espíritu. Puedo tener tristeza y tener gozo al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy brincando? ¿Que estoy saltando? No, quiere decir que tengo fortaleza en mi ser interior. No os entristezcáis, dice Nehemías 8:10. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo es una dimensión de fortaleza en el ser interior. O sea, menos fragilidad y más fortaleza. Eso es una de las características de los guerreros de Dios. Eso es una de las características de los valientes de Dios. Porque los valientes y los armados, fíjate, dos cosas. Voy a leerlo aquí en la palabra, no me estoy inventando nada. Dice, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Valientes y fuertes, pasaréis armados. O sea, hay que tener armamento y hay que tener valentía y fortaleza. De hecho, David era un valiente. ¿Y por qué David pudo manifestar valentía? Porque David conocía a su Dios. Porque David no estaba fajándose ni enfrentando a Goliat a golpe de esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La esperanza es el deseo de algo que yo tengo que Dios haga. De hecho, cuando yo me convertí, que vine para acá, para Cuba, me sucede que mi tía tenía cáncer y le quedaban días. Estaba muy malita, muy malita, muy malita. Tenía un tumor detrás de una úlcera en el estómago. Entonces yo no me convertí en una iglesia porque me visitó el Espíritu Santo en las salas de mi casa en Australia, porque yo me sentía muy mal por un proceso que estaba pasando y no quería vivir más. Pues le dije en un grito desesperado de última instancia, si tú realmente, Señor, me amas y tu misericordia llega aquí y tú eres así como que súper real, por favor haz algo porque me voy a morir. Y entonces me visita el Señor y yo empiezo, después de su visitación, o sea, ya no estoy contando mi testimonio, ¿ok? Estoy yendo rápido. Empiezo a estudiar la palabra, empiezo a ver prédicas de Paul Washer, fue lo primero que vi y te recomiendo la prédica de Paul Washer, mensaje impactante para jóvenes. Eso cambió mi manera de ver el cristianismo y de ver las cosas como eran. Me removió. Así que cuando yo tengo este encuentro con el Señor, que me empiezo a leer la palabra, yo vi que en Marcos 16:16 dice, y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, serán enfermos. Yo dije, ahora creo. Así que cuando una persona está enferma, para demostrarle que es Cristo, como no me van a creer, por supuesto, pues yo oro por los enfermos, se van a sanar y así les voy a demostrar que Cristo vive. Como nadie en una iglesia me dijo, cuidado, eso no es para todo el mundo y no sé qué. Viste, mi hermano, que a veces como que el espíritu de religiosidad que se está moviendo en las iglesias está tronchando, paralizando, está como que ralentizando. No sé si se dice esa palabra, ralentizando, ralentando, enlenteciendo muchos ministerios. Oye, para donde te lleve la fe y el corazón, lánzate mientras que sea para la gloria de Dios. No te pido que camines de manera desorbitada, desordenada, ¿ok? Te aconsejo, de hecho, que te muevas movido, valga la redundancia, por el Espíritu Santo. Pero si tú sabes que el Señor te dijo, id y predicar el Evangelio, ¿por qué si tú ves una persona por la calle en una parada y la ves triste llorando, no le vas a ir a decir, oye, mi hermano, ¿qué te pasa? Cristo te ama. ¿Por qué? Porque tú no eres predicador y no te paras en un púlpito. Porque un hombre no te dijo, tú no puedes. No, te lo dijo la palabra. No te estoy diciendo que te comportes de manera desordenada en una iglesia. Yo no te estoy diciendo eso para nada. Ni que le quites el micrófono al predicador, ni que te levantes. No, por Dios, yo creo que tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Someternos a las autoridades, ¿ok? Pero bueno, como te estaba diciendo, sucede que me di cuenta que se manifestaba el poder de Dios. Bueno, nada, sucede que oré por mi tía y el Señor la sanó.
Mi tía está viva todavía y de eso hace 5 años y le quedaban días de vida. Pero más tarde yo fui a un hospital a orar por los enfermos porque bueno, yo entendí que el don de milagro y de sanidad Dios por su gracia lo había querido poner en mí. Y oro por una niñita que tenía un tumor de cáncer muy grande así en la cabeza, estaba deformada totalmente, tenía 2 años. Y yo me lancé, había un cristal, oré por ella a través del cristal. Y Señor, y en el nombre de Jesús casi no se oía y le dije a la mamá, recoge los bultos de la niña, que la niña es sana. ¿Por qué? Porque yo creía que Dios podía hacerlo. A los días cuando yo llamé al hospital, la niñita había fallecido. Ay, Dios mío, qué tristeza a mí me dio. Y yo, bueno, ya aquí en Cuba, sí, antes no había tanto internet como ahora, que pusieron los datos, yo no conocía la vida de Juan Carlos, yo no conocía más nadie. Cuando yo llegué aquí a Cuba éramos yo y el Espíritu Santo, porque yo no conocía que los Barrancos, yo no conocía a nadie, solo por WhatsApp lo que pude ver cuando estaba en Australia, no ya cuando llegué aquí a Cuba, amén. Y entonces, Señor, ¿qué pasó? Y Señor, ¿por qué? Pero estoy mal, pero Padre, si yo no estoy en pecado. En fin, todas esas cosas que nosotros nos preguntamos. Al cabo del tiempo, en la cuarentena, es que yo conozco a este siervo de Dios muy usado. Muy usado, que todos amamos muchísimo y se llama Juan Carlos. Pues él cuenta una experiencia que yo viví. Dice, yo oraba por los enfermos y se me morían y yo... A mí me pasó también, ¿qué fue? Y dice que él, muy deprimido, porque realmente te pones muy triste, delante de Dios le preguntó, y bueno, creo que todos hemos escuchado esa prédica de Juan Carlos, por lo que el Señor le hizo entender que es cuando Dios quiera y no cuando tú y yo querramos. Esta es la diferencia entre la esperanza y la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor te dice, voy a sanar a fulano, vamos. O tú, por medio del don de discernimiento, por medio del don de profecía, por medio de tu relación con Dios, tú estás ministrando y el Señor te hace saber que hay sanidad para una persona, ve y ministrale sanidad, porque no depende de ti. El sanador dijo que la quiere sanar, tú vas a ser el canal. Por eso cuando la gente te diga gracias por sanarme, dile no fui yo, Él me dijo que quería sanarte, yo solo te estoy diciendo lo que Él me dijo. Somos el instrumento, la gloria no es nuestra. Fe, escuché o recibí en visión o incluso en sueño. Podemos recibir algo que Dios quiere hacer en sueño. Recibo la información y la manifiesto por fe. Está duro, está en una silla de ruedas de hace 28 años, 30, está duro, pero si Dios me dijo que lo hace, Dios lo hace. Fe, eso es fe. Digo por última vez, la fe viene ¿por dónde? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Esperanza, lo que yo sé que Dios puede hacer. Yo sé que Dios puede sanar a las personas, pero yo no sé si esa persona está en esa condición por juicio, por desobediencia, si está en una disciplina, yo no sé. Es como que si Saúl estuviera en este tiempo, tú y yo pudiéramos orar todo lo que quisiéramos por Saúl, que si el Señor dijo que le iba a tormentar un espíritu de locura, hasta que Dios dijo que iba a estar ese espíritu ahí, hiciéramos lo que hiciéramos, no se iba a sanar, no iba a ser libre. Por eso tenemos que ministrar con discernimiento y con revelación. Por eso es que te digo, lánzate en predicar, lánzate en hacer buenas acciones y si realmente en todo momento no muestras, dime Señor, ¿lo vas a sanar sí o no? Dime Señor, pues mira, vamos a sanarte, que si Dios quiere puede, vamos a orar por ti, que si Dios quiere, yo sé que Dios puede sanarte y vamos a ver lo que pasa. Pero bueno, te comparto mi experiencia cuando le digo a una persona, ahora mismo vas a ser sano, sin yo saber ni haber recibido una instrucción, ¿ok? Así que fortaleza en el ser interior. Fortaleza en el ser interior. Una de las características que necesitamos para ir a la guerra. Característica número 2. Ay, Dios mío, ya vamos por 50 minutos. Característica número 2. Los niños no pueden ir a la guerra. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño? A un niño lo caracteriza la inmadurez. A un niño lo caracteriza la poca experiencia. A un niño no le sirve la madura. Y no te estoy hablando como la de Saúl, que no le servía a David, porque Saúl era miedoso, porque Saúl quería hacerlo con estrategias humanas. David tenía la del cielo. David tenía la del reino, que de hecho ahorita estábamos hablando, que David lo que manifestó delante de Goliat fue valentía. Y aquí dice que los valientes y los fuertes, valentía, porque David estaba manifestando lo que había hecho en lo secreto.
Él conoció a Dios con el oso y con el león. Él conoció a Dios allí donde nadie lo veía. ¿Dónde? En medio de su adoración, del lugar secreto. Vamos a luchar con enemigos invisibles muchas veces. Y va a ser la preparación para la valentía que tú y yo vamos a necesitar cuando nos paremos delante de los enemigos públicos. Fortaleza va en el estado interior. ¿Y de qué va la fortaleza? Como estábamos diciendo. Tenemos que dominar nuestras emociones y tenemos que experimentar a Cristo, que esta es, los niños no van a la guerra. Tenemos que experimentar a Cristo, porque si bien tenemos todo el tiempo que estar en una condición de niño, porque el niño es el que siempre aprende, porque ya cuando tú te consideras, ya yo estoy en la plenitud, ya yo soy el adulto más grande de la vida, pues en ese momento dejaste de aprender. Porque el niño, o sea, corazón de niño, tener un corazón siempre delante de Dios. Papá, enséñame. Papá, guíame. No es que tú y yo somos lo suficientemente arcángeles y super querubines de que no necesitamos a Dios. Es un peligro. Es un peligro tú y yo todo el tiempo. Necesitamos la dependencia y la guianza del Espíritu Santo. El niño se levanta en contra de lo que es de bien para su vida. ¿Cuántas veces tú no te molestaste con tu mamá o con tu papá cuando te quiso poner freno a la hora de hacer algo que ellos sabían que te hacía mal? No metas el tenedor de metal en el toma corriente. No metas el tenedor, no metas, y cuando va a ver y se vira y tú y yo de nuevo con el tenedor en la mano. Pues nos tiene que dar, aquí en Cuba se dice una nalgada, no sé cómo se dirá en tu país, quitarnos el tenedor, y si tú lo sigues haciendo, pues tendrá que castigarnos y tendrá que disciplinarnos. Entonces tú y yo nos poníamos bravos contra nuestros padres, porque no entendíamos el por qué. Así que cuando Dios utiliza instrumentos para nuestra vida, para perfeccionarnos, para formarnos el carácter, incluso cuando una autoridad en la iglesia, un pastor y demás, toma ciertas decisiones porque lo recibió de Dios y tú y yo no lo entendemos y nos levantamos en contra de ese pastor, nos levantamos en contra de ese líder. Condición de niño, que se levanta en contra del instrumento, que se levanta en contra, aún si estuviera equivocado, porque tú y yo no estamos llamados a levantarnos en contra de ningún alma. Tú y yo estamos llamados a pararnos en la línea de batalla en contra de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que operan en las regiones celestes, como dice Efesios, no de las personas. Las personas no son nuestros enemigos. Y con una mentalidad de niños con poca madurez para la guerra, tenemos que tener experiencia en Cristo y corazones de niños, ¿ok? Ser adultos y niños al mismo tiempo. ¿En dónde necesitamos ser sensibles como niños y en dónde necesitamos ser experimentados como adultos? ¿Hasta ahí estamos? Ok. Los otros que no podían ir a la guerra eran las bestias. Si tú ves a Nabucodonosor, el Señor, en un momento le dio un corazón semejante al de las bestias y lo puso en un campo y lo bañaba el rocío y comía hierba, porque en la palabra cuando habla de bestia habla de falta de entendimiento. O sea, las personas que tienen el entendimiento entenebrecido no pueden participar de la guerra espiritual. Mi hermano, tú y yo podemos engañar al líder, al pastor, al hermano que tenemos al lado, pero tú y yo no podemos engañar a nadie en el mundo espiritual. Los ángeles, los demonios, el Señor sabe cuál es nuestra condición, sabe si estamos en el pecado. Los demonios saben si tú y yo estamos en pecado. Los demonios saben cuando tú y yo estamos hablando sin fe, estamos confesando cosas sin fe. ¿Y qué hago? Vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, como se lo pidieron en un momento los discípulos al Señor. ¿Ok? Así que una bestia tiene la representación de persona con el entendimiento entenebrecido. Y tú y yo necesitamos que la luz del Evangelio nos resplandezca. ¿Quién es la luz? La palabra. ¿Y qué representación tiene que nos resplandezca? Que nos abre el entendimiento. Otra manera de que la Biblia representa eso es abrirnos los ojos espirituales. Que el Señor alumbre, de hecho ya aquí está la combinación, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Luz, ojo y entendimiento. Necesitamos que el Señor acomode su palabra en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de guerra espiritual, en la armadura, con lo único que podemos defendernos, como estábamos hablando en uno de los videos, es con la espada.
¿La espada qué es? La espada del Espíritu. O sea, no es nada natural, no es un empujón que le podemos meter a nadie, no es una, oye, qué feo tú eres, y no, oye, estudia más, tú, y tú, que tú no estudias, y tú, que estás en pecado. No, celos, pleitos, iras, disensiones. Tenemos que deshacernos de las obras de la carne y del viejo hombre. Esa no es el arma, esa no es. ¿Cuál es el arma? Escrito está. ¿Cuál es el arma? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hay que experimentarla. Aquí no podemos ser niños. Tenemos que tener experiencia en la palabra de Dios. Porque eso va a emblanquecer nuestro entendimiento. Lo va a iluminar. ¿Quién? Ella misma. Porque ella es luz. Porque es lumbrera. Porque es lámpara. Así que cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios en nuestro espíritu, eso nos va a defender ante el ataque del enemigo en la guerra espiritual. Así que cuando tú y yo vayamos a la presencia de Dios en intercesión, en oración, en guerra espiritual, que hay una diferencia en cada una de estas tres y que cuando el Señor lo permita, hablaremos de eso también. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, vamos a manifestar lo que tenemos dentro, porque esa lucha no es contra carne y sangre, como dice la palabra. Si tú luchas y mi lucha es contra espíritu, ¿qué va a pelear contra el espíritu? La carne no pelea contra el espíritu. Es un enfrentamiento entre espíritu y espíritu. ¿Por qué dice la palabra que Dios es quien pelea por nosotros? Porque es su palabra, porque es su presencia, pero ¿en dónde? ¿En la chancleta? ¿En dónde? ¿En la libreta? En tu corazón y en mi corazón. En tu espíritu y en mi espíritu. Es que necesitamos la llenura y la plenitud para que Él pelee por nosotros. Si nosotros no nos encargamos de pasar tiempo con la palabra, de entenderla, de meditarla, de buscar su presencia, pues estamos, mi hermano, como se dice, en cueros delante del enemigo. Somos blancos fácil, somos un ataque perfecto para que el diablo nos tire por tierra. Como te dije, no puede tocar nuestras almas, no puede tocar nuestras almas, pero sí puede hacer estragos innecesarios. ¿Ok? Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí es la enseñanza de hoy. Recuerda, quieras tú que no quieras, estamos en una guerra. Fragilidad, inexperiencia y falta de revelación no nos harán aptos para combatir en el campo de batalla con éxito. De hecho, el Señor dijo, ellos, los que tengan estas condiciones, mujeres, niños y bestias, no irán a la guerra. ¿Cuántos entienden que estamos en guerra? ¿Cuántos entienden contra quién es nuestra lucha? Tenemos que continuar capacitándonos en el ser interior. Si bien tenemos que capacitarnos y leer de la palabra y todas las cosas que estamos viendo del tabernáculo y demás, no podemos ser faltos de entendimiento entre cuáles son las armas de guerra que tenemos. La sangre de Cristo, en nombre de Jesús, la alabanza que derriba fortaleza, porque lo vemos en la palabra en Jericó. O sea, la palabra entera nos revela cómo es que funcionan las cosas. Amén. Así que bueno, nada, vamos a terminar en una breve oración. Llevamos 2 días de estudio profundo de la palabra. Vamos a dejar que las cosas las haga el Señor como Él entienda. Amén. Así que Padre, gracias por esto. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Puedo ver en los ojos del Espíritu una luz fuerte aquí. Yo sé que esto es cosa del Señor, caballero. Yo sé que Dios se está moviendo en medio de estas enseñanzas. Yo sé que Dios está tocando corazones, que Dios está alumbrando. Yo sé que Dios nos está fortaleciendo, que nos está preparando, que nos está equipando. Señor, permite, Dios mío, que esta palabra llegue, pero de verdad haciendo un efecto sobrenatural en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender verdaderamente contra quién es la lucha. Que si de oídos habíamos oído contra quién era, ahora nuestros ojos lo vean. Padre, abre nuestros ojos espirituales. Llévanos más profundo. Ayúdanos a entender, Dios mío, que el enemigo se disfraza de ángel. De ángel de luz, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven con tu presencia.
Señor, clamamos, Dios mío, a ti. Clamamos para que tu presencia venga y caiga sobre nuestras vidas. Para que tú continúes impactando. Jimena, mira que lo estoy recibiendo ahí de parte del Señor. Jimena, así te dice el Señor, te quiero fuerte en mi presencia. Te quiero estudiando mi palabra. Te quiero equipada, aleluya, con la armadura espiritual. Oh, yo el Señor, te dice así, yo el Señor vengo rompiendo cadenas en medio de la adoración. Practica la adoración en mi presencia, dice el Señor, porque será un trato tuyo conmigo y de mí hacia ti. Sin intermediario, dice el Señor, por medio de la adoración vengo rompiendo cadenas íntimas que habían en tu corazón, oh Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, presentamos nuestros corazones, porque necesitamos crecer en ti, porque necesitamos ser más santos, porque necesitamos amarte más, porque necesitamos, Dios mío, obedecer más tu palabra. Danos fuerza, Señor, danos fuerza, porque la carne, Dios mío, es débil. Aunque el Espíritu a la verdad esté dispuesto, la carne nos está haciendo guerra. En el nombre de Jesús, Señor, guerra, estamos en guerra. Por eso, Espíritu Santo de Dios, quiero ponerme ahora en posición de combate. Quiero interceder por mi vida y por la vida de mis hermanos. Quiero venir levantándome en contra de todo lo que el enemigo levantó en contra de nuestra vida, por medio de tu sangre, por medio de la fortaleza en el Espíritu. Oh Dios, en el nombre de Jesús clamamos a tu nombre. Venimos de parte de Dios, venimos de parte de Jehová de los ejércitos, venimos en el nombre de Jesús. Oh, el infierno puede venir contra nosotros con espada y jabalina, pero nosotros venimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestra familia de Cristo, en el nombre de Jesús somos sanos, en el nombre de Jesús experimentamos más tu presencia, en el nombre de Jesús se rompen maldiciones generacionales, en el nombre de Jesús se desligan ataduras, en el nombre de Jesús se abre el cielo, en el nombre de Jesús las tinieblas tienen que soltar lo que era para nosotros, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, lo que tú tenías para nosotros ahora es nuestro. Oh Dios, derrama tu gloria, derrama tu gloria sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos. Oh Espíritu Santo de Dios, todo hijo de cada quien que esté mirando del lado allá inmiscuido en drogas, Señor, cada uno de nuestros familiares, Espíritu Santo, que el enemigo ha querido enredar, en el nombre de Jesús caiga tu presencia, Espíritu Santo, en nuestra vida y en nuestros hogares y en nuestra familia. Visítalos, Señor, por favor, así te rogamos por los nuestros. Visítalos, Señor, oramos por las congregaciones. Oramos por las congregaciones, Señor. Yo sé que estas oraciones agradan a Dios. Sentí un dolor fuerte en mi pecho cuando dije oramos por la congregación, y es que yo sé que el Espíritu Santo está contristado, está dolido, está ofendido, porque muchas iglesias no se le honran, porque en los altares hay suciedad. Espíritu Santo de Dios, por favor, papá, retén tu enojo y purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Como te dijo Nehemías, como te dijo Daniel, Padre, mira que pecamos, Señor, mira que hemos pecado nosotros y nuestros padres. Oh Dios mío, nuestras congregaciones. Y aunque quizás muchos de nosotros ahora mismo digamos, pero yo no estoy en pecado, papá, tú dijiste que esté limpio, límpiese más. Y en firme, cuidado que no caiga. Quiero orar por los pastores, por los líderes. Quiero orar por las congregaciones, sea la que sea. Únenos, Señor. Únenos, que a ti no te agrada la división que el diablo ha levantado en contra nuestro, porque una casa dividida no puede prevalecer. La casa del Señor, la iglesia del Señor, el pueblo santo, tiene que estar unido. Padre, derrumba la barrera que se quiere levantar entre bautistas, metodistas, oh Dios, adventistas. Padre, cuánta gente clamando tu nombre, pentecostal,
pentecostales, evangélicos, ellos. Cuánta gente clamando tu nombre. Únenos, Señor, únenos, te lo suplico, Espíritu Santo, limpia los altares, que todo espíritu de religiosidad sea atado y reprendido y echado fuera. Señor, tumba la religiosidad que quiere estar reinando en tu iglesia. Padre, no hay cabida para ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos gobiernes tú, que nos gobiernes tú, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu toque fresco en esta mañana, Espíritu Santo, gracias. Te amamos, Señor. Y sé que no sabemos ni amarte bien. Sé que tú nos estás descubriendo tu amor, papá. Pero con lo poquito que tenemos y lo poquito que sabemos, te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te doy gracias. Gladys, te dice, Señor, Gladys, yo te amo. Uy, sí, el proceso ha sido fuerte, pero yo te amo. Yo he estado al lado tuyo día y noche, te dice el Señor. Gladys, yo te amo, mi sierva, te dice el Señor. Levántate y come, que largo camino te resta. Yo te amo. Uy, sí, papá, no dudes de que estoy contigo, no dudes de mi amor por ti, dice el Señor. Adórenme, dice Dios. Ay, el Espíritu Santo me está inquietando y me está mandando a decirle, hija mía, dile al pueblo que me adore, que me adore. Y que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, gracias por estos tiempos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te pido también que tú rompas contra todo lo que se va a levantar en contra de estos videos y de tus tiempos, porque yo sé que esto es de bendición, Señor. Sea tu sangre cubriendo todo ámbito espiritual que yo no puedo entender, por donde se mueven los videos, las redes, por donde se mueven las recomendaciones. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú impactando y tocando los corazones para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Muy agradecidos, papá, de lo que estás haciendo con nuestra vida. Te damos gloria, honra, poder y alabanza. Y te decimos amén, Señor, y amén.